Muy buenos días tengan todos ustedes. Bienvenidos a la Iglesia Bíblica de Cypress. Es un gusto poderlos tener aquí nuevamente. Agradezco al pastor Gabriel que me da la oportunidad de una vez más poder predicar de la palabra de Dios, ¿verdad? Y les voy a pedir que nuevamente se pongan de pie para poder leer juntos la palabra. Cada vez que nosotros leemos la Biblia, estamos escuchando la voz de Dios. Así que es una señal de reverencia que hacemos, que Dios está aquí, ¿verdad? Que nos va a hablar. La segunda parte del texto que pedí que fuera predicado fue capítulo 11 de Romanos, y vamos a leer ahora del verso 16 hasta el 24. Así dice la palabra de Dios. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás de pies. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en su incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y con naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuán más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Bendito Dios, venimos ante ti, Señor, en este día, juntos, y en la Iglesia Bíblica de Cypress, Señor, con el solo propósito de alabar tu nombre, Señor, de glorificarte, de dar un poco de lo que tú nos das y de lo que todo es tuyo, Señor. Te quiero pedir que por favor nos guíes a todos, a mí al hablar y a los que están aquí presentes al escuchar. Ruego que tu Santo Espíritu traiga convicción, Señor, que nos guíe para seguir en lo que estamos haciendo bien y para cambiar si hay algo que tengamos que cambiar. Con todo esto, para poder traer gloria a tu santo y bendito nombre. Ayúdanos, Señor, en esta mañana. Gracias te doy, y es en el nombre de Cristo Jesús que rogamos estas cosas. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. La semana pasada vimos juntos que Dios usó el tropiezo temporal de Israel como herramienta, como propósito para traer salvación a los gentiles, los cuales antes estaban lejos de Dios, pero ahora por el medio del Evangelio podrían llegar a ser salvos. Todos aquellos que consiguen la salvación de Dios por el poder de su palabra y la convicción y la regeneración del Espíritu Santo de Dios. Y vimos junto el segundo propósito que Dios usa, ese tropiezo que tuvieron los judíos, y era precisamente provocarles celos a ellos, para que de esa manera usarlo como vía de salvación para algunos de ellos.
como testimonio de la gracia de Dios que recibieron los gentiles cuando creyeron las buenas nuevas de salvación. Y a la luz de esta verdad, pienso que muchos pues, nos hemos quedado cortos de lo que Dios espera de nosotros. Pero déjeme le digo que eso es lo que hace la palabra de Dios. Ese es el propósito. Si vemos nosotros en 2 de Timoteo 3:16, dice, toda. Sé muy bien que conocen este pasaje, pero dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. Es Él el que la otorgó, es Él el que la inspiró. Y dice que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Y el fin de todo esto es que el hombre y la mujer de Dios sean perfectamente preparados para toda buena obra. Entonces la palabra de Dios sirve para todo esto. Y sé que a la vez nos confronta, nos muestra lo que estamos haciendo bien, pero a su vez nos muestra si estamos haciendo algo mal. El deber de todo creyente es, al final de cuentas, es someternos a lo que dice Dios en su palabra. Recuerdan, estoy seguro que tienen este pasaje familiarizado, donde Jesús confesó ser el pan de vida y donde muchos judíos que confesaban haber creído en Él murmuraban entre sí. Pero la respuesta que Jesús les da es impactante y es muy directa. Eso en su tiempo lo checan, está en Juan 6. A partir del verso 60 dice, por eso muchos de sus discípulos cuando oyeron esto dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede escuchar? Pero Jesús, sabiendo en su interior que sus discípulos murmuraban esto, les dijo, ¿esto os ofende? ¿Esto los escandaliza? Más bien esto los hace tropezar. Pues qué si veráis al Hijo del Hombre ascender donde estaba antes. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creéis. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a traicionar. Y él mismo decía, Jesús, por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si no le es concedido del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Donde Simón Pedro respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Como vemos, la palabra de Jesús es intolerante para el día de hoy. Es intolerable. Muchos el día de hoy, incluso gente que sigue a Jesús, o gente que dice seguir a Jesús, al final de cuentas no acepta las palabras que provienen de Él, que provienen de la Biblia. Pero a su vez también hay gente que por más duras que sean deciden obedecer y decir, bueno, ¿a dónde más iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Porque hay gente que confiesa ser discípulos de Cristo, pero rechazan esa palabra. Y a veces solo desean oír cosas que se acomodan a su estilo de vida. Pero esto no es algo que solamente le pasó a Jesús, sino vemos también que los mismos profetas enviados de Dios fueron asesinados. Incluso a Isaías le decían, no nos profeticéis lo que es recto, dinos palabras agradables, profetizad ilusiones. Pero nosotros como creyentes debemos de preguntarnos si estamos en el grupo de los discípulos
que decidió apartarse de la verdad, o confesar de que no tenemos a dónde ir más que seguir al que tiene las palabras de vida eterna. Y bueno, recuerdan también que Pablo hace una distinción entre su audiencia a la que se dirigió, y eso lo hace en el verso 13, que vimos la semana pasada, y para dirigirse precisamente a los gentiles. Y ahora en este tiempo vamos a ver, ¿verdad?, de cómo decide hacer una pausa en el punto que está tratando de dar, o que está dando más bien, para dar un par de ilustraciones, ¿verdad?, con solo el propósito de traer 3 advertencias a los gentiles. Pablo, en el versículo 15, bien pudo haber terminado ahí y brincar hasta el verso 25, pero no lo hace, porque tenía un propósito importante. Decide hacer una pausa, hacer un paréntesis para hablar sobre estas ilustraciones. Y la primera de ellas es que Dios advierte sobre la jactancia. Eso lo vamos a ver en los versos 16 al 18, donde Dios nos advierte sobre la jactancia, sobre la vanidad. Y comienza dando ese par de ilustraciones que dije. Y en el verso 16 dice, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Aquí vemos en la primera ilustración que sirve dar fundamento a la próxima, a la siguiente. Pablo seguramente tiene en mente la imagen del Antiguo Testamento, particularmente la pueden encontrar ustedes en Números 15 del verso 19 y 21 y Levítico 23, versos 10 y 11, donde Dios a través de Moisés instruye a dar primicia de cualquier ofrenda a Dios, dar la primicia. Es decir, de cualquier cosa que vayas a comer o cualquier fruto de tu trabajo, primero se consagra a Dios. Y esa acción con la correcta actitud bendice a todo lo restante. Porque al final sabemos de que todo le pertenece a Dios. Ya que en la actualidad damos a una ofrenda a Dios para el funcionamiento de la iglesia, la expansión del evangelio, en fin, para varias cosas. Pero si nos ponemos a pensar un poco, estamos dando solamente una parte de lo que Dios nos ha dado. Él nos da la vida, Él nos da el trabajo, Él nos da todo lo que tenemos, porque en realidad todo le pertenece a Él, incluyendo nuestras vidas. Y luego prosigue diciendo, si la raíz es santa, también lo son las ramas. Aquí es donde entra la segunda ilustración, donde Pablo comienza ahora a usar la vida y forma de un árbol de olivo. Ahora tiene el propósito en mente de algo mucho más grande, que es donde se va a expandir. Y en esa deberíamos de establecer primero de que quiénes son las ramas, quién es la raíz. Y nos podemos dar cuenta que aunque en este pasaje no lo digas, por el contexto completo, vemos que, por decir al final del capítulo 11, más o menos por ahí, estoy pensando más que nada en el verso 28, en el versículo 28, donde dice, así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres. Entonces, vemos que realmente la raíz se está refiriendo a los patriarcas, a los padres, que son Abraham, Isaac y Jacob. Y las ramas naturales se está refiriendo obviamente a los judíos, ¿verdad? Esa es una manera en que se describe mucho a los patriarcas, ¿verdad? Como padres también. Incluso en el capítulo 9, en el versículo 10, Pablo llama a Isaac nuestro padre. Así que como dije, la raíz viene siendo ellos, los patriarcas. Y la Biblia enseña que Dios mismo utiliza eso como referencia para Él mismo llamarse así, el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. Hay muchos lugares, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, pero solamente para darles un ejemplo, en Hechos 3:13 dice, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús. Es algo muy común que vemos. Y moviéndonos para el verso 17 dice, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo. Ahora, lo primero que debemos notar es de que Pablo aquí menciona que algunas ramas fueron desgajadas. Él no dice que todas las ramas fueron desgajadas, sino más bien algunas.
Así que esto demuestra que no todos los judíos son incrédulos. Recordemos que Pablo viene diciendo que había un remanente que cree o que creerían, y se puso él mismo como ejemplo, dando su testimonio de que él mismo era judío y que él creía. Algo que también debe ser considerado es que la iglesia comenzó con judíos solamente. Todos los apóstoles eran judíos. Incluso la mayoría de los autores del Nuevo Testamento eran judíos, por excepción de Lucas. Y no es hasta el capítulo 10 del libro de los Hechos que los gentiles entraron a la iglesia. Y esto es algo importante que tomamos en cuenta. Dice, fueron desgajadas. Y esto lo vimos la semana pasada, donde el Señor Jesús dice que el reino de Dios será quitado a los judíos para darlo a personas que produzcan fruto de él. ¿Lo recuerdan? Aquí hicimos referencia de que todo aquel que no da fruto, pues corre el riesgo de no pertenecer a dicho reino. Dice Pablo, y tú, siendo olivo silvestre, aquí ya vemos que entra el otro grupo de personas, ¿verdad? Vemos que están formados por 3 grupos, esta ilustración, los cuales son los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, las ramas naturales, que son los judíos, y el olivo silvestre, que vienen siendo los gentiles, ¿verdad? Y cuando dice que son olivos silvestres, porque simplemente no pertenecen al árbol original, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Ha sido injertado en lugar de ellas y ha sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Ahora, esto que viene es algo muy importante y les pido que pongan su atención, porque lo que acabo de leer, y si la mayoría de ustedes creo que cuentan con la versión más popular o más común de usar, que es la Reina Valera. Pero déjenme ahora, le voy a leer este mismo pasaje, pero ahora en la Biblia de las Américas, en esa versión. Dice de esta manera, dice, pero si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, fuiste injertado entre ellas, y fuiste hecho participante con ellas de la rica savia de la raíz del olivo. Esta versión dice entre ellas, y la otra, la Reina Valera, dice que fuiste en lugar de ellas, fuiste injertado en lugar de ellas. Esto es muy importante que comprendamos, porque si no entendemos lo que el autor original quiso decir a su audiencia, nos podemos cometer en graves errores. Podemos dejarnos llevar por las traducciones que al final de cuentas son interpretaciones, ¿verdad? Por eso debemos de considerar el idioma original, ¿verdad? Porque si solamente utilizamos la versión de la Reina Valera, podemos incluso, o cualquier otra versión, podemos incluso a creer en doctrinas erróneas. Y en este caso hay una doctrina que se llama la doctrina del reemplazo, la teología del reemplazo. Y solamente para explicarlo así de manera rápida, es simplemente la teología o la doctrina del reemplazo es donde se cree que Dios ha reemplazado completamente a Israel para darle paso, para darle lugar a la iglesia, la cual ya vimos que obviamente eso es un error, porque dice que ha sido injertado entre ellas. Y vemos claramente que existen judíos que creen. Así que yo también les quiero recomendar de que tengan a la mano también esa versión para que compare y pueda tener un mejor entendimiento de algunos pasajes que tal vez sean difíciles. Esa versión es la que probablemente es más fiel al texto original, o de las más fieles al texto original. Así que fuimos injertados entre ellas para ser partícipes de las bendiciones y las promesas que fueron dadas a través de la raíz, que son los patriarcas, ¿verdad? Ya habíamos visto también la vez pasada en Génesis 22, 18, donde dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. La salvación estaría disponible no solamente a los judíos, sino a todos, incluyendo obviamente los gentiles. Y en Efesios capítulo 1, versículo 3 al 5, en particular este pasaje comienza diciendo, bendito sea el Padre, Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo,
para que fuésemos santos, sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Si ya movemos un poquito más al verso 18, es donde entra la primera advertencia. Y el verso 18 dice así, dice, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Es decir, no te jactes, no presumas de ti mismo. No tengas esta actitud en contra de los judíos. No tienes por qué. No tienes ningún motivo, no hay cualidades en ti como para que te jactes. La raíz es la que te sostiene. Y ninguno de nosotros es mayor que los padres. Porque recordemos de que fuimos injertados y no teníamos participación de esos árboles, de ese árbol. ¿Cómo entonces podríamos considerar ser mejor que la misma raíz? Es por la obra de Cristo que podemos ser parte de esas bendiciones. Es por Él. En Gálatas 3:29 dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Si vosotros sois de Cristo, entonces tenemos participación y herederos de esa promesa. Así que lo importante aquí es la raíz, porque fue a ellos donde se dio esa promesa, ¿verdad? Sería una locura el jactarse o ser vanidosos creyendo que somos mejores que los judíos, al decir, ¿cómo es posible que ellos hayan rechazado al Mesías? No hay motivo para ser orgulloso, ni para jactarse, ni ser vanidoso, porque incluso, déjenme les digo que Dios aborrece esa actitud. Dios odia esa actitud. En Proverbios 8:13 dice, el temor del Señor es aborrecer el mal, el orgullo, la arrogancia, el mal camino, la boca perversa, yo aborrezco. Es claro que Dios no acepta este tipo de actitudes en todos, pero es inconcebible verlo en una persona que haya nacido de nuevo. Bueno, ahora pasemos también a la segunda advertencia, ¿verdad? La segunda advertencia podemos ver que es acerca de la soberbia. Dios advierte sobre la soberbia, y eso lo podemos ver en el verso 19 y el 20, ¿verdad? Donde realmente está diciendo, no seas soberbio, no seas altanero, no te ensoberbezcas. Dice, pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Pablo aquí básicamente está anticipando una posible respuesta de los gentiles para seguir aferrados en esa misma actitud. Y podríamos pensar, bueno, ya entendimos que todo esto es la obra de Dios. Ya entendimos que nosotros no somos así como ellos, ¿verdad? Las salvaciones del Señor nosotros no tendremos nada que ver, nosotros no seríamos así. ¿Pero es realidad eso? ¿Creemos que no caemos en esa actitud de vez en cuando, de manera pecaminosa? ¿No te consideras mejor que otros? No podemos ver a ciertas personalidades y decir, mira nomás esta persona, qué bárbara, qué impía es. Al final de cuentas, cuando tomamos ese tipo de actitudes, somos igual que ellos. De hecho, es por eso mismo que Dios trae estas duras advertencias a través de Pablo para los gentiles. Porque es exactamente lo que hizo Israel, se jactaron de su justicia propia. Pablo contesta en el verso 20 diciendo, bien, pues su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Ahora, yo no sé si te has dado cuenta y de la profundidad de esto. Cuando dice que Dios desgajó, Dios cortó, Dios desechó, Dios echó al fuego a algunos judíos para que gentiles como nosotros fuéramos injertados. Es decir, Dios mandó a unos judíos al infierno para que tú puedas ser salvo, si estás en la fe.
considerando esto, ¿cómo podríamos gloriarnos? O gloriarnos así a nosotros mismos, jactarnos, si tomamos en cuenta eso. Ahora, no los mandó porque de Él deseaba hacerlo, sino fue a causa de sus propios pecados, incluyendo su incredulidad. Y en nosotros decidió salvarnos algunos, no porque hubiese algo bueno o positivo en nosotros, no. Porque al final la única diferencia entre ellos y nosotros, los gentiles, es de que nosotros tuvimos fe y ellos no. Esa es la única diferencia. La fe es la diferencia. En Gálatas 3:7 dice, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Se requería fe en Cristo. Pero aún y con esto, te digo que si llegases algún día a pensar, al decir, es que es mi fe, porque de cierta forma es tuya, pero ni esto proviene de ti, no lo generaste tú, sino fue dado por Dios mismo, es un Dios de Dios, es un don que Dios da, no de ti. No nos jactemos pensar que nuestra fe nos salvó. Nuestro arrepentimiento provino de nosotros mismos. ¿Cómo es posible? Estábamos muertos. No teníamos vida. Necesitábamos ser resucitados por Dios. Porque al final es el propósito del Evangelio eso. Dar vida a los muertos. El transformar esas vidas, hacer un cambio en nosotros. Así que todo eso, toda la salvación proviene de Dios. ¿De dónde sacó eso? Pues de la Escritura. Dice, porque a vosotros se os ha concedido, por amor de Cristo, no solo el creer en Él, sino también sufrir por Él. Filipenses 1:29. Y cuando llegó, ayudó a muchos, a los que por gracia habían creído. Hechos 13:48. Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí que lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Romanos 12:3. Hechos 5:31 dice, a este Dios exaltó a su diestra como príncipe y salvador para dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecados. Y al oír esto se calmaron y glorificaron a Dios diciendo, así que también a los gentiles ha concedido Dios el arrepentimiento que conduce a la vida. Hechos 11:18. 1 Corintios 4:7 dice, ¿y qué tienes que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Entonces vemos claramente que Dios es el dador de todo. Él es autor de la salvación. Pero la paradoja cristiana es que también vemos en las Escrituras que Dios demanda la responsabilidad a todo hombre en creer. No te ensoberbezcas, sino teme. Aquí vemos dos verbos imperativos en una sola oración. Dos mandamientos. Y por ser mandamientos, entonces no son opcionales. El creyente debe de obedecer. Y aquí Pablo realmente nos está dando lo mal, el mal más bien, y la solución a esto. El mal obviamente es ser soberbio y la solución es temer. La solución es temer. Tal vez te podrías preguntar, bueno, ¿qué la Biblia no dice muchas veces que no temamos? ¿Que no debemos de temer? Sí, conozco también esos pasajes. Pero aquí manda que debamos de temer. Que debemos de tener una reverencia en temor a Dios. Fobeo es la misma palabra. ¿Temer a qué o a quién? Como dije, a Dios mismo. ¿Sabe? Muchos a veces pensamos que el miedo es algo malo. Ahora sé que existe un miedo sano,
pero también hay otro miedo pecaminoso. Un ejemplo de miedo sano sería, tal vez, por decirlo de una manera peculiar, es temer a que me den una infracción o tener un accidente si voy a alta velocidad, o si quebranto las leyes de vialidad. Por eso mismo obedezco, ¿verdad? O tengo tal vez miedo de que alguien pueda entrar a mi casa a robar o a querer hacer daño a un miembro de mi familia. Por eso mismo pongo el seguro, me protejo como puedo. Pero un miedo pecaminoso sería que aún y con estas precauciones no pudiese dormir, esté viviendo en miedo, en temor, en ansiedad. Porque entonces ya no estoy considerando la soberanía de Dios. Yo ya hice lo que está en mis manos, debo de descansar en Él. Eso podría convertirse en un miedo pecaminoso, ¿verdad? Entonces, como dije, esto puede llegar a convertirse en pecado si no tenemos el miedo correcto, ¿verdad? Debemos de confiar en la soberanía de Dios. Ahora, incluso el temer al infierno es parte de lo que Dios usa para advertir a los pecadores su destino final si no se arrepienten. Si no se arrepienten de sus pecados y si no creen. Y no es algo que digo yo, es algo que el Señor Jesucristo lo habló. Lucas 12:5 dice, pero yo os mostraré a quien debéis temer. ¿Recuerdan cuando ese pasaje que estaba diciendo, no tengan miedo a los que pueden matar su vida, pueden matar el cuerpo? Dice, más bien temed a aquel que después de matar tiene el poder para arrojarlos al infierno. Sí os digo, a este temed. ¿Sabe? Una de las cosas que aleja la mayor parte del tiempo a las personas de Jesús y de su evangelio es la soberbia, es el orgullo. ¿Por qué? Porque la gente confía más en su justicia propia, se ve bueno a sí mismo, se ve mejor que los demás. Pero Dios usa el miedo para destruir esa actitud, para hacerlos más humildes. En el comentario que hice Juan Calvino acerca de esta parte, dice, no te ensoberbezcas, antes teme, poniéndose en lugar de los gentiles, Pablo antepone la objeción de que ellos pudiesen hacerle. Esta objeción era tal que lejos de darles motivos para el orgullo, debiera conducirlos a la humildad. Porque si los judíos fueron quebrantados por su incredulidad y los gentiles llegaron a la fe, ¿no era lo más lógico que ellos reconociesen la gracia divina siendo incitados a hacer o inducidos a la modestia y a la humildad? Ciertamente puede deducirse de la naturaleza de la fe algo como le es propio, a saber que se engendra a nosotros un sentimiento de humildad y de temor. Fin de la cita. Así que debemos nosotros de tener mucho cuidado de no ser soberbios, incluso a veces de manera inconsciente. Verso 21 dice, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Ahora, este verso no enseña que se puede perder la salvación, como algunos lo creen erróneamente. No están tomando el contexto entero de todo el panorama. Aquí Pablo viene diciendo, tiene una idea, ¿verdad?, que se debe de conectar tanto en los capítulos 9, 10 y 11, donde Pablo ya ha dicho que no todo el que dice ser israelita realmente lo es. Más bien el propósito de Pablo que hace aquí es hacer pensar a los gentiles si verdaderamente ellos están en la fe. Un cristiano genuino jamás debe de tener este tipo de actitudes altaneras, verse por encima de otros. Porque de ser así, existe el riesgo de que su fe no sea genuina, de que no sea verdadera. Mira lo que dice Juan el Bautista sobre esto a los judíos. Mira esta advertencia en Mateo capítulo 3, 9 al 10, dice, y no presumís que podéis deciros a vosotros mismos, tenemos a Abraham como padre,
porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. Y el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Nuevamente, esto es algo muy serio, es algo muy fuerte. Y es por eso mismo que insistimos una y otra vez, porque nos importa el bienestar espiritual de las personas, el destino eterno de ellas, de sus almas. Continuamente exhortamos a examinarse. ¿Para qué? Para que vean si tienen frutos espirituales en sus vidas. No creamos que porque hemos hecho una confesión de fe hace muchos años o porque asistimos a una iglesia, eso ya nos hace ser cristianos. No, es por tus frutos por los cuales te vas a dar cuenta de eso. Tal vez algunos digan, bueno, ¿lo que nos enseñan que salvo, una vez que salvo, siempre salvo? Sí. Pero eso es sin verdad, somos salvos. Hay demasiado énfasis en la Biblia en este tema, sobre estas cosas, como para nosotros ignorarlo solamente por incomodidad. Es absurdo pensar que por amor no voy a hablar sobre el pecado y la condenación que esta misma trae, con el hecho de que nadie se ofenda o que nadie se moleste. Eso no sería un amor bíblico, como ya lo mencionamos, un amor verdadero. Más bien es ese amor bíblico que hace que exhortemos a las personas predicando la verdad. A cada quien individualmente se debe de preguntar si estamos siendo conformados a la imagen de Cristo. Que seguimos pecando, claro. Si decimos que no pecamos, hacemos a Dios mentiroso. Pero no deberíamos descansar en esta realidad, en esa verdad. No te confundas. Podemos decir, puesto que soy pecador, bueno, sigo así. No. El que ha nacido de nuevo llora, sufre por el pecado, teme a Dios, porque se da cuenta que Dios es bueno, es bondadoso, pero a su vez es severo. El que está en Cristo está lleno de amor y el Espíritu Santo viene a morar en él. Y esto es lo que hace que a esas personas ya no tengan más deseos por las cosas del mundo y su sistema. Empezamos a aborrecer lo malo. Cada día más y más y más deseamos ser más como Él. Queremos alejarnos porque sabemos las consecuencias del pecado. Sabemos que es algo que Dios aborrece y que lo deshonra. Ahora la tercera severidad, la tercera advertencia es la severidad de Dios. Esa es la última advertencia que da Dios. Y la vamos a ver a partir del verso 21. ¿Verdad? El verso 22 dice, mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y esa es la tercera advertencia. Ahora no puedo entender cómo a veces yo mismo, y algunos, pienso que no soy el único, hemos leído estos pasajes sin darnos cuenta de la profundidad de lo que significa. Pablo vemos que claramente manda que estuvimos meditando en estos dos atributos de Dios. Primeramente sobre la bondad de Dios. Quiero leerte el comentario de A.W. Pink acerca de la bondad de Dios. Dice, la bondad de Dios se manifiesta en el hecho de que cuando el hombre quebrantó la ley de su Creador, no comenzó enseguida una dispensación de pura ira. Dios podía
muy bien haber privado a las criaturas caídas de toda bendición, consuelo y placer. En lugar de hacerlo así, introdujo un régimen mixto de misericordia y de juicio. Fin de la cita. Y sabemos que la más grande forma de bondad de Dios, de su amor, es a través de la gracia por la cual hace salvo a los pecadores, ya que por medio de su Hijo podemos tener acceso a Él. Nosotros mismos somos un ejemplo de la bondad de Dios. Es más, te digo una cosa, si Dios decidiera acabar el mundo, porque vemos todo lo que está pasando a nuestro alrededor, decimos, qué bárbaro. Debemos decir, ¿cómo Dios no termina con todo de una vez y por todas? Bueno, es por su bondad, es por su misericordia por la cual no hemos sido consumados. Pero Pablo no solamente se basa y se apoya en el amor de Dios, en su bondad, en las cosas buenas. No es como en muchos lugares, como muchos cristianos, muchas iglesias el día de hoy, que solamente hablan y se enfocan solamente en el amor de Dios y en sus bendiciones. Déjame te digo, si alguien hace esto, es decir, si alguien piensa que Dios es solo amor, pero que no es justo, que no es severo, que no es santo, pues no está hablando del Dios de la Biblia. Esas personas se han creado un Dios a su imagen y a su semejanza. Dicen, mi Dios no manda nada del infierno. Mi Dios es puro amor. Pues sí, claro, no mandará a nadie al infierno, porque su Dios no existe. Solo en su mente existe. Al igual que Jesús. No todos creen en el mismo Jesús. Si no sigues al Jesús de la Biblia, no sigues al verdadero Jesús. Ahora sobre este segundo atributo, porque sí, la ira de Dios, la severidad de Dios es un atributo. Nuevamente vamos a considerar a A.W. Pink sobre esto. Dice, es triste ver a tantos cristianos que parecen considerar la ira de Dios como algo que necesita excusas y justificación, o que cuando menos celebrarían que no existiese. Hay algunos que, aunque no irían tan lejos como para admitir abiertamente que la consideran una mancha en el carácter divino de Dios, están lejos de mirarla con deleite. No les agrada pensar en ella y rara vez la oyen mencionar sin que se levante un resentimiento secreto hacia ella en sus corazones. Pero aquí el apóstol claramente nos manda que consideremos la severidad de Dios. Y entiendo, créame, lo entiendo, que es algo que no es popular el día de hoy, pero en realidad no lo ha sido nunca. Nunca ha sido popular el hablar de estas cosas. Jamás. Ahora, ¿a qué se refiere Pablo aquí cuando dice la severidad de Dios? ¿Qué tan severo, qué nivel de severidad se está hablando aquí? Bueno, Jesús mismo lo dice. Juan 15:6 dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Nuevamente, esta ilustración Jesús no está hablando, como muchos utilizan este pasaje sobre la vid verdadera que se puede perder la salvación. No, más bien Jesús lo que tiene en mente es que hay cristianos verdaderos, como también lo hay cristianos falsos, que solo son discípulos por apariencia. Y Jesús es muy claro. Todo aquel que no dé fruto será cortado y echado al fuego eterno. Imagino que ya lo sabe, pero créame, no existe ningún personaje en toda la Escritura que hiciera más referencias sobre el infierno y el castigo eterno como lo hizo Jesús. Nadie. ¿Será porque es importante, no creen? ¿O será porque era falto de amor? Sería una locura pensar eso, ¿verdad? Y tal vez algunos pueden decir, bueno,
Lo que estás tratando de hacer es que tengamos miedo, darnos temor. Pues sí, tienes razón, así es. Es exactamente lo que tengo en mente, que temas. ¿Por qué? Porque deseo verlos con temor, porque no muestro amor por ustedes. No, porque Dios es lo que manda, Dios es lo que Él quiere, que temamos. Jeremías 32:40 dice: haré con ellos un pacto eterno, por el que no me apartaré de ellos para hacerles bien, e infundiré mi temor en sus corazones para que no se aparten de mí. El motivo por el cual Dios quiere que temamos es para que nos aferremos más y más a Cristo, que es nuestra salvación. Para que no seamos conformados al sistema del mundo caído. Para que vivamos mortificando el pecado y renovando nuestra mente todos los días en la palabra de Dios para poder ser más como Él es. Para que veamos el amor tan grande de Dios y, como dije, nos estemos aferrando, sujetando más a Él. Y que le amemos cada día más a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y por consecuencia esto podamos tener una vida llena de frutos que traigan gloria y honor a su nombre. ¿Por qué a veces esto es tan difícil de entender? ¿Por qué nos cuesta tanto comprender esto? Ahora, esto a continuación que voy a decir, créame que lo digo con mucho dolor y con mucho temor y reverencia. Pero la Biblia es clara. Nos guste o no, la Biblia dice que donde hay trigo, también hay cizaña. Ahora, ¿qué nos hace pensar de que aquí es la excepción? ¿Qué nos hace pensar de que toda persona aquí es trigo? Es la Biblia la que dice que no es así. ¿No te da miedo saber esta verdad? ¿No te hace meditar y examinar tu vida? ¿No te da dolor saber de que existe la posibilidad de que hay gente aquí mismo que conocemos de que pueda estar engañado? ¿No temes al saber que todo falso creyente será cortado si no está en Cristo de verdad? ¿No sufres por eso? Si no te quita el sueño eso, es que no hay ese amor bíblico por las almas, sino solamente un amor mundano y superficial, que está buscando la comodidad temporal en este mundo de la persona. ¿Para qué? Para que esté bien, para que no se sienta incómoda, para que no se ofenda. Empezamos a diluir el evangelio, empezamos a quitar palabras esenciales para atraer más gente. Pero ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si su alma se va a perder? Mira pues la severidad de Dios. Mira el resultado de la ira de Dios. Mira los golpes. Mira las maldiciones. Mira las burlas. Mira los escupitajos al rostro de nuestro Salvador, el que no conoció pecado. Mira las espinas. Mira los latigazos. Mira los clavos. Mira la lanza, mira la cruz. Ahí te vas a dar cuenta de la severidad de Dios. Ahí fue donde Dios satisfizo su ira en su Hijo, para que entonces podamos ser perdonados, ya que Jesús sufrió lo que te correspondía a ti,
y a mí. Debemos de temer a que haya personas en nuestras casas, en nuestra familia, en nuestras amistades. Y como dije, incluso aquí mismo, de que ni siquiera hayan entendido correctamente lo que es el Evangelio. No es así. Hoy en día la gente se ha creado un Jesús falso, un Jesús hippie, puro amor y paz. No lo es. ¿Qué crees que piensa Jesús de los falsos creyentes? ¿Qué crees que piensa Jesús de los que asisten a una iglesia pero viven sin dar frutos? Los que son como Alejandro el Calderero, o como Demas, o como Himeneo y Alejandro, que escuchaban la verdad pero se apartaron de ella y no la practicaron. ¿Qué piensa Jesús de la gente así? Bueno, dejemos que el Señor Jesús nos conteste. Apocalipsis 3:16. Así, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Te vomitaré. Me das asco. Y es porque Dios destruirá la falsa iglesia algún día. Es un hecho. Nos enseña eso su palabra. Y es por ese temor, como les dije, que nos vamos a aferrar más a Él. El temor, ese temor es bueno. Él desea eso. No, Dios desea nuestro bienestar. Bueno, Él mismo desea que temamos. Eso es lo que nos va a llevar a tomar mejores decisiones en nuestra vida espiritual. Proverbios 1:7 dice, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios la desprecian. Ellos desprecian la sabiduría y la instrucción. No seamos entonces necios, no seamos tontos, no seamos torpes y despreciemos la instrucción del Señor. No vengamos cada domingo para salir a esa puerta y regresar a lo malo, regresar al pecado, a la vana manera de vivir. No, rinde tus emociones, tus acciones, tus pensamientos, rinde tu todo a Cristo. Que Él es el único que es digno y lo vale. Porque de no ser así, si prefieres vivir en pecado abiertamente, sin arrepentimiento, sin dolor, ay de ti. Ay de ti si menosprecias la bondad y la benignidad de Dios, porque el gran peso de su severidad estará sobre ti. No basta con creer y decir que Jesús es tu Señor para después no obedecerlo, para después deshonrarlo con tus pensamientos, con tus palabras, con tus acciones. No basta decirle Señor. Lucas 6:46 al 49 dice, ¿y por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Dice, todo el que viene a mí, todo el que me sigue, escucha mis palabras y las pone en práctica, os mostraré a quién es semejante. Fíjate muy bien, viene a mí, me sigue, las escucha y las practica. Ahí está. Déjame les digo quién es ese hombre. Es el que edifica una casa porque cavó hondo, echó cimientos sobre la roca y cuando vino una inundación, el torrente dio con fuerza para que aquella casa no cayera. No pudo moverla. ¿Por qué? Porque había sido bien construida. Pero el que ha oído y no ha hecho nada es semejante a un hombre que edificó su casa sobre la tierra sin echar cimiento, y el torrente dio con fuerza contra ella,
y al instante se desplomó, y fue grande la ruina de aquella casa. Yo sé que han entendido esto. Se requiere no solamente seguir a Cristo, no solamente se requiere escuchar, sino ponerlo en práctica. Debemos de comprender el Evangelio correctamente, amados. ¿Por qué? Porque todos hemos pecado. No hay una persona aquí que esté exenta de eso. Todos hemos pecado contra un Dios santo, que es justo y que demanda justicia y que castiga a todo el pecador. Pero también Dios es un Dios de amor y misericordioso, lleno de bondad, que nos da la salida de ese castigo eterno. Él nos pide que entendamos de que hemos pecado contra Él y que hemos hecho lo malo ante sus ojos. Y nos pide que creamos que su Hijo Jesús cumplió lo que ni tú ni yo pudimos cumplir. Y que Él murió en nuestro lugar. Y que al tercer día resucitó de entre los muertos para vencer la muerte y darnos perdón y vida eterna a todo aquel que en Él cree. Así que si alguien aquí no ha hecho esto, no ha comprendido el verdadero Evangelio, no pierdas más tu tiempo, porque hoy es el día de salvación. Confiesa de que es posible, de que tal vez hayas tenido una relación falsa con Él, superficial. Acepta tu pecaminosidad, acepta que has fallado y que crees en Jesús. ¿Sabes? El momento que lo hagas de corazón, genuinamente, ese es el momento en que Dios, la Trinidad, va a venir a morar en cada una de esas personas que lo hagan. Y Dios va a hacer un cambio total. Va a dar un corazón nuevo, con nuevos deseos. Dios te dará esos nuevos deseos. Y entonces vas a tener más amor por su palabra, más amor a Él, más amor por su iglesia. Y desearás estar y ser perfeccionado para las buenas obras, para así glorificarle. Estoy a punto de terminar. Verso 23 dice: aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Nuevamente, todo esto tiene que ver con la fe. Si ellos creen, serán injertados de nuevo. Para Dios esto no es ningún problema, porque Dios es el Dios todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra. Él podrá injertarlos de nuevo. Verso 24 dice: porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado un buen olivo, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Ellos tienen aún más derecho que los gentiles. Los gentiles fueron traídos de donde no les correspondía. Así Dios mismo hará con los judíos. Dalo por hecho. No es algo que tal vez pase. No, Dios es fiel a sus promesas y lo hará. Y eso es lo que Pablo viene haciendo. Ese es el argumento de Pablo. A exhortarnos, a advertirnos de no jactarnos como gentiles y hacer a un lado a los judíos, pensar de que Dios ya reemplazó a Israel, porque no es verdad. No puede ser así. Dios es fiel, Él no es como nosotros. Él sí cumple todas sus promesas. Y Él ha prometido que un día todo Israel será salvo. ¿Cómo lo sé esto que le acabo de decir? Bueno, Israel es la nación más odiada durante toda la historia de la humanidad. Ellos, los judíos. Pero ¿sabe qué? Nadie puede exterminarlos. ¿Se imagina vivir todos tus vecinos de al lado odiarte, aborrecerte,
Y no me estoy refiriendo a que le suban el volumen o que tengan fiestas o es, no, a que quieran matarte, a que deseen tu muerte. ¿Te imaginas vivir en medio de la colonia donde todos a tu alrededor quieran tu muerte? No pueden, ni podrán, porque Dios es fiel. ¿Sabes? Si algún día alguien le pregunta a usted que le demuestre a esas personas la veracidad de la Biblia, de que la Biblia es verdadera, y le dicen, dímelo en pocas palabras que la Biblia es verdadera, usted conteste, dígales, te los voy a decir solamente con una sola palabra. Con una sola palabra te voy a demostrar de que la Biblia es verdad. Y dígale, Israel. Sé muy bien, hermanos, de que estas advertencias son duras, pero como ya lo dije, es con el solo propósito de examinarnos a nosotros mismos, con el solo propósito de pensar en aquellos que viven sin mostrar fruto, y por un amor genuino a ellos, advertirles, a decirles, miren en la situación en la que estás, comprende esta situación, me preocupa tu vida eterna, no quiero que vivas engañado, examínate para ver si realmente estás en la fe. Es eso lo que motivó a Pablo a mandar a cada creyente a exhortarlos todo el tiempo. Es eso, es amor, no es odio, no es altivez, no es orgullo, no es soberbia, es amor, amor por los perdidos. Vayamos al Señor en oración. Oh Padre amado, vemos las realidades, Señor, que nos enseñas en tu palabra. Y muchas veces son duras para nosotros comprender. Somos hombres caídos. Somos hombres pecadores, Señor. Por eso para nosotros es muy difícil comprender a veces tus palabras. Pero tú nos enseñas en esas mismas que al que tú amas, tú corriges. Así que te ruego, Señor, que obres con el poder inmenso de tu Santo Espíritu en cada uno de nosotros. De que seamos valientes, de que tengamos amor genuino por las almas perdidas, por todas aquellas almas que viven engañadas pensando de que están bien contigo cuando no lo están. Ellos están confiando en una religiosidad superficial, en una relación vana contigo. Oh Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a ser fieles a ti. Ayúdanos a ser fieles a tu palabra. A pensar, en meditar en todas estas cosas, a no irnos como si nada hubiera pasado. Trae arrepentimiento. Llénanos de tu gracia, Señor. Y trae salvación a todo aquel que lo necesita. A ti damos gloria y honra, Señor Jesús. Amén.